Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Es el pasaje que nos toca estudiar esta mañana. Así que el tema de este día tiene que ver con el Evangelio que el apóstol Pedro está relacionando con la vida cristiana, pero no solamente con la vida cristiana, que implica la obediencia, sino va a enfocar acerca de la esperanza y de la santidad. Son tres aspectos que vamos a estar viendo esta mañana acerca de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Veamos algunos detalles de la primera de la carta para introducirnos dentro del marco de esta carta. La primera epístola universal de Pedro, ya sabemos, ya hemos comentado que le llamamos universal porque no está dirigida a un grupo en particular, como por ejemplo Pablo a los Gálatas, Pablo a los Efesios, sino que es amplia en este punto. Y busca proveer ánimo a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo Jesús. Entonces, esto es para anticipar y aceptar las dificultades que vienen cumpliendo el llamamiento al cual ellos han sido precisamente llamados. Esto implica varias cosas. Por un lado, que nuestra ciudadanía está en los cielos, y eso lo va a estar explicando el apóstol Pedro ahí dentro de la exposición que va a estar haciendo del Evangelio en Primera de Pedro. Por tanto, somos extranjeros en el mundo hostil de Satanás. Ahora, esto es interesante, que esta expresión de que somos extranjeros se va a ver manifestada en diferentes partes de la epístola, para que lo vayamos notando. Así que la vida cristiana puede ser resumida como un llamado a la santidad y a la piedad a través del sufrimiento con la correcta actitud y esperanza. Es decir, en medio de un mundo hostil debemos de tener una actitud correcta, y esa va a ser clave para que nosotros vivamos una muy buena vida, o que disfrutemos la vida que nos toca vivir en esta época, en este mundo. Entonces, Pedro va a escribir con el propósito de alentar a los cristianos que estaban atravesando tiempos difíciles de persecución. Dice en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, etcétera. Ya habíamos hablado de este punto. Entonces está escribiendo a los expatriados que están atravesando tiempos difíciles de persecución por causa de su fe, enseñándoles a vivir en medio de las hostilidades de la manera que agrada a Dios. ¿Y cómo es que deben vivir estos en este proceso? Recuerden, de peregrinación, siendo extranjeros, deben vivir aprender a vivir sin amarguras y sin apegos, porque son peregrinos, porque van de paso, vamos de paso, somos peregrinos, confiando en el Señor, esperando la segunda venida, con una actitud y esperanza correctos. Ya hemos hablado acerca de esto precisamente, observando cuidadosamente la enseñanza bíblica, que es algo que ya habíamos comentado la vez pasada. Y en este punto, llegando a 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, siguiendo los pasos de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor Jesucristo? La salvación. Y aquí quiero detenerme por un momento para que reflexionemos antes de empezar con este pasaje de 1 Pedro capítulo 1 del 13 al 16, pensando cuáles son los alcances que tiene la salvación para la vida en general, que puede aplicarse para mi vida, para nuestra vida. Entonces, ayúdame por favor a responder esta pregunta. ¿Qué alcances tiene la salvación para la vida? ¿Qué piensa usted? Cambia por completo la forma de percibir la vida. Muy bien. En lo personal, antes pensaba que tenía que vivir para ganarme el cielo por medio de buenas obras. Sí. Después de la salvación, me doy cuenta que no es trabajar o es vivir para ganar algo, sino es para incrementar una vida que ya no me dio. Ya no tengo deuda, no tengo la oportunidad de incrementar una vida y una relación con Dios. Cambia completamente el enfoque, ¿no?, que se lleva para vivir la vida.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué alcances tiene la salvación para la vida? ¿Qué pueden percibir para su propia vida, para nuestra vida? ¿Qué dicen ustedes? Debemos tener una vida ejemplar para impactar a los. Ok. Eso también es un buen punto. La salvación que el Señor Jesucristo ofrece lleva también muy unido ese impacto que se da hacia los demás, hacia nuestros más cercanos y en general a la sociedad. Existe un compromiso cuando hablamos de la salvación, de cómo estoy viviendo en relación con los demás. Y esto va a ser un elemento que se va a repetir prácticamente en todas las cartas. Sí se da una enseñanza, se da una doctrina de cómo se debe vivir la vida cristiana, pero siempre se aterriza en la relación, en las relaciones interpersonales, con el mundo en que nos rodeamos, con Dios mismo. Siempre va a haber ese punto. Muy bien. Bueno, pues la porción que hoy nos toca vivir, que hoy nos toca estudiar, tiene mucho que decir acerca de la vida. Realmente pensé en esta porción que nos ayuda, que nos enseña cómo vivir la vida. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Y puse en un color diferente cinco imperativos que la palabra del Señor los está marcando y nos está indicando que por la importancia que tienen en estos versículos, 4 versículos, 13, 14, 15 y 16, se marcan, hay uno repetido, pero es el mismo: sean ustedes santos, sean santos, es el mismo imperativo también. Pero a lo que voy es que notemos cómo en este pasaje tiene mucha relación con vivir la vida. La salvación entonces impacta la vida, impacta la forma en la que nosotros vamos a vivir. Y dice así: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos, no se conforman a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Por eso es que enfocamos este pasaje de la palabra de Dios englobado en estas 3 palabras. Bueno, 4 con la palabra evangelio, que implica el impacto en la vida cristiana, la salvación, la obediencia. No se puede separar jamás el evangelio, la salvación, con la obediencia. Siempre va a estar presente que si somos hijos de Dios, ahí debe haber obediencia, pero tampoco la esperanza. Y esa esperanza tiene que ver con mirar más allá de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo. Hay una esperanza superior, una esperanza más grande de lo que alcanzamos nosotros a ver. Y por último, la palabra santidad. Estas 4 palabras resumidas en el evangelio, entonces tienen mucha relación con esto mismo. Si recordamos un poco el pasaje anterior a que estuvimos viendo la semana pasada, hablábamos de cómo dice versículo 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, y así comienza este pasaje de la palabra del Señor, dado que ha ocurrido eso, entonces lo que sigue es hacer esa relación.
Por eso me gustó esta cita de Kistemacher que dice, así como los profetas del Antiguo Testamento investigaron la revelación de Dios de forma muy seria y comprometida, es la idea, tratando de entender su significado, así también los destinatarios de la carta, por supuesto, y nosotros también, deben tomar la palabra de Dios con la misma seriedad. Dios ha dado a los creyentes cristianos su palabra y por medio de ella la certidumbre de la salvación de ellos. Así como los profetas, dice que tomaron muy en serio el estudio, la investigación, buscar el entender lo que Dios está tratando de decirnos, también nosotros somos dados a ese punto, que aprendamos a relacionar lo que nos ha estado enseñando la palabra del Señor con la vida misma, con la misma seriedad. De eso se trata este punto. Por eso es que el primer versículo, cuando dice por tanto, apunta, y no solamente apunta a los versículos que leímos anteriores del 10 al 12, sino desde el versículo 3, cuando el apóstol Pedro empieza a hablar de la esperanza, como si dijera, bendito sea el Dios y Padre, estoy leyendo el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Y así pudiéramos ir uniendo cada una de las enseñanzas que se dio antes con este versículo 13, mediante el versículo 5, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Por tanto, repito, ese por tanto es muy importante porque nos recuerda que toda la enseñanza que se ha dado antes, entonces se debe llevar a la práctica. Y esto no solamente Pedro lo aplica el apóstol Pablo por ejemplo, en Romanos. Sabemos que Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 10 es un montón de doctrina que el apóstol Pablo quiere que los romanos, la iglesia de Roma, aprenda y que la entienda. Pero el capítulo 11 en adelante es pura práctica. Efesios es la misma idea. Los primeros 3 capítulos, doctrina, 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 pero los últimos capítulos, práctica, práctica. Entonces, el apóstol Pedro está haciendo exactamente lo mismo. Del versículo 3 al 12, cuando ha estado hablando de la salvación, versículo 10, y así se puede leer cualquier otro versículo anterior al 13. Leo el 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Todo esto nos lleva a este por tanto entonces. Y aquí vemos un detalle sumamente interesante, porque preparen su entendimiento literalmente, aquí no está literal, algunas versiones sí lo ponen literal, dice ceñid los lomos. Es una expresión muy, muy hebraica, por eso es que uno diría, bueno, ¿qué cosa significa ceñid los lomos? Aquí ya está un poco adecuada a nuestro tiempo. No sé si alguien tiene otra versión, por ejemplo, la NBI, ¿cómo dice? ¿Qué versión es? Vale, ¿cómo dice? Ahí está, ceñir los lomos, es muy literal, pero ceñir los lomos es una expresión muy, muy, muy hebraica, que para nosotros se nos dificultaría. ¿Qué cosa significa ceñir los lomos? A lo mejor tiene que ver con nuestra espalda y todo eso, pero ese no es el punto, ese no es la enseñanza hebraica. ¿Qué tienes ahí? Fíjese, dispónganse para actuar. Esto es con inteligencia, ya entendimiento. A lo que voy es que esta expresión viene desde Levítico capítulo 12, versículo 11, y toda la historia que se desarrolla alrededor de lo que en hebreo se le conoce como la Pascua. La Pascua, eso viene en griego, Pascua, pero en hebreo
allá y todavía se lo conoce igual así, la fiesta del Pesaj, del Pesaj, es en hebreo, en griego es Pascua, pero Pesaj es una palabra que no se sabe exactamente qué significa, pero sí se relaciona con una palabra ugarítica, bueno, es del tiempo, es de aquel tiempo, que usa las mismas consonantes. Ahora sí que ahí como está la P y la Samek, son letras hebreas, y que significan separación, y que implica entonces, implica no separación, implica pasar, implica cruzar. Pero entonces, ¿cómo está eso de cruzar, pasar? Y la idea de ceñir los lomos del entendimiento, Pesaj, quiere decir o implicaba una preparación para salir rápidamente, para cruzar rápido, para que no se les olvidara, para que entendieran que lo que estaban haciendo tenían que hacerlo muy rápido. Recuerden, esto está dando un ambiente de liberación en donde ellos, los hebreos, tenían que cruzar rápidamente y salir y escapar, etcétera. Correr, el Pesaj. Lo que quiere decir es que cuando está hablando aquí de preparen, estén listos, por eso es que la idea es preparen su entendimiento, estén listos para actuar, pero obviamente esto otra vez trae a la memoria que somos extranjeros y peregrinos, entonces debemos estar listos para pasar, para avanzar. En este caso, a ver, ya hemos visto mucha doctrina antes. Ahora prepárense porque tienen que aprender a pasar la vida, a vivir de acuerdo en todo esto. Pero interesantemente que ceñir los lomos es prepararse, estén listos para avanzar. Pero aquí el enfoque va a estar en hebreo es el Pesaj o viene del Pesaj. Pero en griego, aquí la puse en griego, anaxosamenoi, y quise ponerle a propósito el análisis gramatical para que checáramos este detalle tan importante. Es un participio porque tiene que ser una característica de a quien se le está diciendo que lo haga. Es decir, como característica del creyente es que esté listo para avanzar, para seguir adelante. Luego dice que es un aoristo, porque indica que inicia en ese instante. Es una oportunidad única de en este momento hazlo. Y también está en voz media, porque la voz media implica que es un beneficio para quien lo hace. Y verdaderamente así es, porque prepararme es una muy buena característica que el creyente debe tener, prepararse. Otra cosa es, debe de hacerlo de inmediato, lo más pronto posible, tiene la oportunidad de hacerlo y es un beneficio propio. Entonces, preparar, estar listo para seguir avanzando, dado que ya tengo la enseñanza, la doctrina, estar listo para seguir avanzando, pero aquí lo que hace el apóstol Pedro es decir, preparen su entendimiento. Y aquí habla de la mente. ¿En qué sentido el apóstol Pedro está diciendo entonces, a ver, prepárense para pensar, prepárense, estén listos para seguir avanzando en su entendimiento? Lo que quiere decir o lo que implicaría es que toda la doctrina que hemos visto, que se ha enseñado, tiene el propósito para que nosotros sigamos avanzando en el entendimiento de la palabra del Señor. No es estático. El entendimiento, nuestra mente tiene que estar preparada. Es como si dijera, tenemos que estar listos, despiertos, sin nada que nos estorbe en la mente, una mente sana para que sigamos adelante en el entendimiento de lo que el Señor quiere para nosotros. Sí. Preparen su mente para actuar, es decir, que estemos sin ningún problema mental, por decirlo así.
Y esto siempre me llama la atención que el estudio de la palabra de Dios, el entendimiento de la Biblia, de la vida cristiana, tiene que ver con un buen razonamiento. Tiene que haber un razonamiento bueno y sano relacionado, por supuesto, con la vida misma. Cuando nosotros hacemos o decimos cosas que están fuera de lo racional, de como que no encaja en una mente sana, debemos de tener cuidado con eso mismo. Estaba acordándome de cuando dice el apóstol Pablo, cantaré con mi espíritu, pero también dice, cantaré con mi entendimiento. Es decir, no puedo eliminar estos dos aspectos de la vida cristiana, de mi relación con Dios o comunión con Dios, como algunos prefieren llamarle también, pero no lo puedo. Tiene que haber, sí, mi ánimo espiritual, pero también mi entendimiento, mi mente. En ese sentido, la Biblia es muy muy certera en relacionar lo espiritual con la vida que estamos viviendo por este lado. También el versículo, este versículo 13 lo dividí en estas partes. Recuerden que lo primero fue preparen su mente. Ahora dice, sean sobrios. Interesantemente, recuerden, decía, preparen su mente. ¿Y qué habla? ¿Y qué viene a su mente con la palabra sobriedad? Sobriedad. ¿Qué viene a su mente? Sean sobrios. Ok. El control. ¿Cómo dice Reina Valera? Control propio, NBI, y Reina Valera 60. NTV. Y Reina Valera, versículo 13, es. Ok, también dice sed sobrios, porque también habla de autodominio, sed sobrios. Y bueno, entendemos lo de la sobriedad. No hay nada que me está controlando fuera de el orden, digamos. Es, por ejemplo, alguien que está libre de alcohol, dice, soy sobrio, estoy sobrio. Es decir, no está controlado por ningún ente externo, sino que es sobrio. Y ese es el enfoque aquí. Interesantemente que la versión que estamos utilizando aquí, la Nueva Biblia de las Américas, dice, sed sobrios en espíritu, pero eso no está en el griego, pero se le añade para que pueda tener sentido la expresión sed sobrios, y posiblemente sí está hablando de sed sobrios espiritualmente, pero también podría ser sed sobrios mentalmente, porque antes ya ha hecho énfasis en la mente, y está bien que diga espíritu. Sed sobrios, como dice NTV o NBI, sed sobrios. Y tener dominio propio. Ok, sed sobrios y tengan dominio propio. Ok, entonces, sigo con esto. Dice, y pongan su esperanza. Allí está el otro mandato que la palabra de Dios dice. Interesantemente, no son propiamente imperativos, pero se entienden que son, que tienen ese sentido imperativo. Pongan su esperanza. Y dice completamente, aquí otra vez habla de la esperanza. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Aquí hay un punto interesante. El completamente, lo puse ahí aparte para que lo pudiéramos ubicar en dónde es que va. Completamente, en el griego va después de sed sobrios. Dice algo así como sean sobrios completamente, pongan su esperanza en la gracia. Sin embargo, lo que quiero decir es que puede ser que completamente vaya con sean sobrios, o también completamente vaya con la esperanza. Y noten por favor cómo tiene un significado diferente si lo ponemos de un lado o de otro. Porque dice, si nosotros leyéramos, sean sobrios completamente, ¿ven la diferencia con
pongan su esperanza completamente. Es diferente. El sentido es diferente, obviamente, por quien la acompaña. Bueno, generalmente Pedro, como escribe él, pone siempre un adverbio, como el que es completamente, lo pone junto con el verbo que acompaña. En este caso, sean sobrios completamente. Pero también por el énfasis que está poniendo en la esperanza, es posible que también vaya ahí como está en esta versión. Es decir, pongan su esperanza completamente. Y las dos tienen su propio significado. Por un lado, cuando dice sean sobrios completamente, quiere decir que no haya nada que nos estorbe para pensar en cómo voy a vivir la vida cristiana, que esté completamente ubicado, que esté completamente pensando en cómo voy a, toda la doctrina que he estudiado, cómo la voy a vivir ahora. Pero por otro lado, si decimos pongan su esperanza completamente, eso querría decir que lo más grande que puede estar pasando en mi interior es que yo esté saturado, lleno, colocando mi vista en la esperanza. Y cuando habla de la esperanza, generalmente se habla de la gracia. Por eso dice, completamente en la gracia. No, noten que dice, no dice, ponga su esperanza completamente en Dios o en el Espíritu o en Cristo, sino dice, pongan su esperanza completamente en la gracia, porque generalmente la gracia implica la salvación. Gracia es salvación. De forma objetiva, entonces, la salvación que tenemos en Cristo Jesús está tomando un valor importantísimo en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Mi vida cristiana debo aprenderla a vivir siempre arraigada con la salvación que he recibido en Cristo Jesús. Y note que he dicho que he recibido en Cristo Jesús. Pero aquí dice, en la gracia, si le cambio gracia por salvación, diría en la salvación que les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Por qué habla en futuro? Cuando nosotros generalmente hablamos en presente. Soy salvo en Cristo Jesús. Porque la palabra del Señor precisamente habla de esta gracia, de esta salvación en los tres tiempos. Dice que hemos sido salvados, dice que somos salvos y también dice que seremos salvados. Habla de los tres tiempos, la palabra del Señor. ¿De qué hemos sido salvados en el pasado? Hemos sido salvados de la condenación del pecado, gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De qué soy salvo? Soy salvo de que el pecado tome el pleno control de mi vida y que yo no pueda tener ninguna otra respuesta más que lo que diga el pecado. Soy salvo del control del pecado. Casi pudiéramos decir, peco si quiero, o peco si decido que debo pecar. Algo así es la idea. Soy salvo de ese control de la esclavitud del pecado. Puedo ser libre cuando lo decida hacer. Recuerdo este pasaje de 1 Corintios 10:13, cuando dice que ninguna tentación que ha venido a nosotros es sobrehumana, que hay una salida. Es decir, puedo ser liberado de ese punto. Entonces, hemos sido salvados de la condenación. Somos salvos de la esclavitud, pero también seremos salvados de la presencia del pecado. Y estos tres aspectos, pasado, presente y futuro, la palabra de Dios lo menciona aquí. Bueno, aquí habla del aspecto futuro de la salvación que traerá en la revelación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya llegando al versículo 14, hemos pasado el 13, aquí se nos va a invitar a que imitemos el carácter de nuestro Padre Celestial. Ese va a ser el enfoque. Otra vez, en el versículo anterior nos decía el apóstol Pedro que tomando en cuenta todo lo que yo he aprendido, todo lo que en lo que he sido enseñado, que ponga todo mi mente, mi compromiso, mi espíritu en poner en práctica lo que he aprendido antes. Ahora, el modelo a seguir es nuestro Padre Celestial. Por eso dice, como hijos obedientes,
y esta también es una expresión hebraica, porque literalmente diría como hijos de obediencia, hijos de obediencia. Hay otra expresión de hijos de ira, hebraico también, pero aquí es hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque se supone que la característica número uno del Hijo de Dios es que es obediente al Padre Celestial. Fundamentalmente es una característica que nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, que obedezcan, tienen que aprender a obedecer. Bueno, así, de la misma forma, aquí lo dice así: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Interesantemente, de conformarse es la misma palabra que se usa en Romanos 12:2, cuando dice que no nos conformemos al mundo, sino que nos transformemos. Eso es precisamente lo que el apóstol Pedro está recordando. De paso, el apóstol Pedro utiliza muchos detalles del apóstol Pablo. Parece como si él estuviera aprendiendo de Pablo, utilizando algunos de estos aspectos. Conforme a los deseos, es decir, la palabra deseo implica un control no solamente de aspectos emocionales, sino de todo. Incluso deseos que tengan que ver hasta con la felicidad o el gozo, etcétera. Los deseos, que nada me deje controlar, que no sea yo controlado por nada. Hablando de esa libertad precisamente que tenemos del pecado, del control que puede tener el pecado sobre nosotros. Como hijos obedientes, caracterizados por la obediencia, entonces no nos conformemos a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De Dios. Posiblemente entonces aquí sea una indicación que la carta del apóstol Pedro, esta primera, se escribió para el mundo gentil en general, porque habla de una ignorancia de Dios en este caso. Esto es una advertencia que el apóstol Pedro marca para sus oyentes también. Y ahora les da una exhortación, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Interesantemente, la palabra santo, otra vez, tiene trasfondo el hebreo. Recuerden que todos los escritores del Nuevo Testamento, todos, a excepción de Lucas quizá, pero todos los escritores del Nuevo Testamento tienen trasfondo hebreo. Y su pensamiento es hebreo. Y mucho de lo que están diciendo, por eso es que el versículo 16 es una confirmación tomada del Antiguo Testamento. Bueno, ya lo vimos en los versículos anteriores, del 10 al 12, cómo el apóstol Pedro se enfoca al Antiguo Testamento hablando de los profetas, pero aquí también, cuando él está diciendo, aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos, él está pensando en la palabra hebrea kadosh, kadosh. ¿Y qué significa kadosh? Pensando porque en griego, bueno, ya la hemos visto por ahí, el santos, hagioi, pero este es kadosh del Antiguo Testamento, porque Pedro está pensando en eso y nos lo va a confirmar en el versículo 16, cuando hace la mención de Levítico 11:44. Entonces, ¿qué es kadosh? Ese kadosh es aplicado completamente a la persona de Dios. Y cuando se va a referir entonces a los creyentes o a los del pueblo de Dios, va a ser precisamente lo que menciona el versículo 14. Hijos obedientes, hijos que han aprendido a ser como su padre. Por eso aquí hablamos de una imitación del carácter del padre, como hijos obedientes. Sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Entonces, cuando habla de ser santo, hay una definición tradicional de lo que implica la santidad. Es otra palabra ugarítica y que, por ejemplo, la kof y la dalet es una palabra que significa dividir, separar. Entonces, algunos dicen que es ser santo, es separado para el servicio de Dios.
posiblemente eso implique, porque la palabra antigua, para que viene, de donde viene kadosh, sería la raíz, y significa dividir, que implica una separación. Pero noten cómo es una palabra antigua que implica cierta cosa y que ahora lo aplicamos como santo separado para. Pero la realidad, o una realidad más práctica, es que cuando se menciona que Dios es santo, se refiere a su carácter en general, a todo lo que Él es. Y si nos fijamos, una de las cualidades de Dios Todopoderoso, la más usual, la que más se menciona es la santidad. La santidad. De hecho, se menciona, dice, sed santos, porque se menciona de que Él es santo, santo, santo. No se menciona que Él es misericordioso, 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 sino que santo, santo, santo es la que más se aplica y se menciona acerca del Padre Celestial como una cualidad del Padre Celestial. Por lo tanto, cuando dice sean ustedes santos, nos está diciendo sean ustedes como su Padre. El antecedente ya lo ha dicho en el versículo 14, como hijos obedientes, como hijos que imitan a su Padre, siendo obedientes a Él, sean santos en toda su manera de vivir. Por eso es que en algunos dicen su manera de hablar, pero realmente no se enfoca al hablar, se enfoca a toda la manera de vivir, porque precisamente allí es donde se enfoca la persona de nuestro Salvador. Por eso se confirma esto. La exhortación anterior se confirma con Levítico 11:44, cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Es decir, la medida de la santidad es nuestro Padre Celestial. Y el Señor Jesucristo lo dijo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La medida de toda nuestra vida. Por lo tanto, la santidad implicaría ser como Dios en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, la meta es hasta arriba, muy, muy grande. Es demasiado simple cuando hablamos de santidad y decimos, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, no hagas lo otro, tienes que ser santo, no haciendo lo otro, esto es muy simple. Y quizá tenga que ver con lo que mencionaba hace rato, de que la raíz de Kadosh viene de la capa y la Dalet, y quieren decir división, pero eso es muy lejano a lo que describiría a toda la persona del Señor, a todo lo que Dios es. Y esa entonces sería la medida precisamente de nuestra vida cristiana. Así que cuando vamos a hablar de este punto, tenemos que preguntarnos, el evangelio que hemos recibido, el evangelio que está con nosotros, ¿está unido a la obediencia? ¿Está unido a la esperanza y a la santidad que proviene de nuestro Dios? Buena pregunta. ¿Qué hemos aprendido hoy? Ahorita que estabas hablando, se me venía a la mente como, porque dice, vivan como hijos obedientes, no vuelvan atrás a su antigua manera de vivir. Y me ponía a pensar cuántas veces queremos volvernos a poner como la ropa vieja, pero no podemos, por un lado no podemos quitarnos la ropa vieja si no tenemos ropa nueva. O sea, nadie se va a deshacer de lo que tiene si no tiene algo nuevo. Sí. Pero tampoco te puedes poner una ropa nueva si no te has quitado la ropa vieja. Te tienes que cambiar, no se me ocurre pensar, porque insistimos muchas veces en que si Dios nos ha dado una nueva vida y los vamos conociendo, porque insistimos en querer volver a nuestra antigua vida. Me llamó la atención lo que dijiste de si
nosotros decidimos pecar. Ujú. Así que así somos nosotros quienes decidimos pecar, porque el pecado ya no se nos fuimos salvados del pecado. No sé si... Sí. De la condenación del pecado, ya no tenemos culpa por la obra de Cristo. Sí, y veía como, bueno, mucho estaba pensando como muchas veces, para alguien nuevo es muy difícil quitarse lo que tiene puesto, si no tiene algo nuevo que ponerse. Sí. Si no conoce que lo que se va a poner se va a ver mejor, no se va a quitar lo que Sí, puesto. sí. Pero muchas veces, en lo personal nos pasa de que ya teniendo la vida nueva, pues se me olvida y en el llego y agarro la ropa vieja, ¿no? Sí. Y creo que mucho de eso tiene que ver, ahora sí que lo que mencionábamos en este versículo, más bien en este, cuando dice, por tanto, es decir, lo que ya se nos ha dado para que nos lo vistamos. Por tanto, toda la doctrina pierde sentido, pierde su eficacia si no me preparo para la acción. Debo de tener lo anterior. Si no tengo lo anterior, ahora sí, como dices, pues ¿qué me pongo? Pero el creyente tiene que ser obediente, porque esto implica un mandato, y estar preparado. Y eso venía porque muchas veces queremos que la gente deje su pecado, deje lo mal que está haciendo, pero todavía no sabe lo bueno que puede hacer. Así es. Todavía no tiene lo que Dios ha preparado para él. Así es. Y por eso creo yo que nos cuesta trabajo dejar lo anterior, porque no sabemos que lo que tenemos es mucho mayor. Me invitaron a un tipo debate o algo así, y una muchacha que tenía una pareja homosexual, y antes de entrar allá al frente ahora sí que del público, me dijo, prepárese porque le voy a preguntar muchas cosas en contra de lo que ustedes creen. Y yo le dije, no se preocupe, adelante, no hay problema. Y sí, lo primero que me preguntó es, ¿por qué dicen ustedes que la homosexualidad es pecado? ¿Por qué dicen ustedes? Yo le dije, Señor, ayúdame a responder esta pregunta. Y le hice esta pregunta. ¿Cuántas veces el Señor Jesús condenó la homosexualidad? ¿Cuántas veces la condenó? No, Jesús. El Señor Jesús en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. ¿Por qué si era tan común el mundo griego? Y le digo, porque creo que nos estamos desenfocando en la pregunta. Lo que el Señor Jesús quiere no es que cambies tu conducta. Lo que el Señor Jesús quiere es que tú le des tu corazón. ¿Por qué no le entregas tu corazón a Jesús? No, pero dígame por qué no. Es que estamos desenfocados en la pregunta. Ese no es el punto. El punto es, ¿qué es lo que Jesús te dice a ti? Lo que Jesús te dice es, sígueme. ¿Por qué no tomas la decisión de seguirlo? Él no está hablando para nada de las conductas. Él está hablando del corazón. Del corazón. Es exactamente lo que estamos diciendo. No le podemos o no podemos estar diciéndole a alguien que cambie sus conductas cuando no tiene que ponerse. Ok, lo deja de hacer y ¿qué hace? No tiene nada. Tiene que primero recibir, lo decimos de esta forma, a Jesucristo como su Salvador. Recibir la doctrina, la enseñanza, y entonces sí, por tanto, prepárate.
prepárate y todo lo demás que sigue. Terminando con la exhortación a imitar al Padre Celestial. Sed santos porque yo soy santo. Ok, ¿qué más hemos aprendido esta mañana? Hablando de lo que aprendí es que no es nada más lo espiritual, sino lo mental, lo emocional, lo físico, debe estar todo en conjunto para ser santo. Ok, sí, así es. Nada más nos preocupamos por el aspecto espiritual, pero no por los demás aspectos. Sí, sí, sí. Creo que cuando hacemos esa división, me preocupa dejar de hacer algo para decir soy santo, pero cuando lo dejo de hacer me doy cuenta que sigo luchando con la santidad. Ya no con ese asunto, sino con otro. Y ese no es el punto. Tenemos que seguir poniendo a nuestro Padre Celestial como aquel al que debemos de poner nuestros ojos en él. El apóstol Pablo hablaba de esa lucha de vivir sin pecado en Romanos 7. Dice, quiero hacer el bien, pero no hago el bien, hago el mal. Y quisiera dedicarme completamente a hacer el bien, pero no, me voy por el mal. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él regresa. Doy gracias a Dios a Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él me dio el camino a seguir. Él me dijo cómo es que debo de vivir. No en la perfección, porque eso no existe, sino en ese crecimiento espiritual que nace desde el corazón y seguimos avanzando como extranjeros y peregrinos en esta tierra.